no seáis idólatras. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y ¿a qué? Y a beber. Vamos a tomar una pausa aquí, porque creo que es importante que nosotros entendamos este punto acerca de la idolatría. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no soy idólatra, yo no adoro a imágenes, yo no adoro a figuras o a personas o animales o al cielo o las lunas, las estrellas, los horóscopos, todo lo que usted quiera. Pero no pierdan ahí 1 Corintios 10 y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Y si yo preguntase en esta hora, ¿cuántos de ustedes son idólatras? ¿Cuántos de ustedes levantarían la mano? Vamos a ver lo que significa idolatría. Noten, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Noten lo que dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Yo no voy a preguntar cuántos de nosotros somos obstinados. Otra palabra por obstinados es cabeza dura, terco, testarudo, que yo, mis chicharrones truenan, que yo puedo, que nomás yo, y agréguele todas las frases que yo creo que todos conocemos. Pero son obstinados, ¿por qué? Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Noten, somos obstinados cuando no aceptamos ¿qué? La palabra de Dios. Seamos sinceros, hay mucha gente que se cree más sabia que Dios. Y argumentamos con Dios y le decimos, Señor, es que por allá no es por acá. Es que hay que bajarle 2 rayitas para que no suene tan duro. Y le empezamos a decir al Señor, Señor, haz esto o haz aquello. Esto no me gusta, esto sí. Por eso yo rechazo esta parte de la Biblia y esta parte de la Biblia sí la acepto. Empezamos ¿qué? A argumentar con Dios. Le cuestionamos. Y nos hacemos ¿qué? Obstinados, cabeza dura, tercos. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros lo sabemos todo. Tenemos todo. Que ese no es el virus de la Odisea, que iba a estar presente en la iglesia de la Odisea. Es el yo, la suficiencia propia. Lo que tiene que ser quebrado para que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas. Ahora, regresemos a 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 y 8. Y miremos lo que se nos ha dejado como ejemplo para que no cometamos el mismo error que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto y anduvo por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Ahora, noten. Dice, no seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Espérenme. ¿Hay algún problema con comer y beber? ¿Cuál fue el error del pueblo de Dios en aquel entonces? Y lo cual se nos dice que es un ejemplo para nosotros, para que no cometamos ¿qué? El mismo error. ¿Qué era lo que el pueblo de Dios hacía en aquel tiempo? Queremos ¿qué? Las ollas de Egipto. Queremos carne.
Póngale usted lo que queremos en esa olla que nos gusta. Estamos deseosos de lo que el Señor no quiere darnos y le pedimos. Comemos y bebemos lo que el Señor no quiere que comamos y bebamos para dañar el templo del Espíritu de Dios. Ahora recuerde, todo esto se nos dejó como ejemplo para que nosotros no caigamos en ¿qué? En idolatría, en obstinación, para que no vayamos en contra de nuestro Dios. Este mensaje es para que nosotros prestemos atención. Esto y me han invitado a mí a una iglesia de ahí, del barrio, me invitan acá, me dicen, hermano, vamos a tener esto, vamos a hacer aquello, y vamos a estudiar la Biblia. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo? Miren, el problema del pueblo de Dios es que querían comer y beber lo que Dios no les quería dar. Y esto es algo bien serio, porque hay mucha gente que yo he escuchado, hijos e hijas de Dios, que dice, es que no es importante lo que comas o lo que tú bebas. Recordemos que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, noten ahí Filipenses, no pierdan 1 Corintios, noten Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Ahí en su bosquejo, en los apuntes, estoy dando otros textos que no están ahí, así que váyalos apuntando. En Filipenses capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente. Porque, ¿lo tienen? Filipenses 3, 18. Es importante lo que comemos y bebemos. Sabemos que Levítico 11 nos dice de los animales inmundos y los animales limpios. Isaías nos dice que los que comen puerco y ratón no van a entrar al reino de los cielos. En el Nuevo Testamento también nos habla de lo que nosotros debemos de comer y qué es lo que tenemos que alimentarnos. Ese es otro tema acerca de la reforma pro salud. Pero vamos a leer el versículo 18 y después vamos a leer el 19. Antes de que Manuelito se me adelante. Note lo que dice el 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Ahora, noten quiénes son los enemigos de la cruz. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es, ¿qué cosa? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hoy día el pueblo de Dios está más enfermo que nunca. Los pedidos de oración son por sanación, porque el pueblo de Dios está enfermo. Pero se niega el pueblo de Dios a seguir las normas y principios de la salud que están establecidas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque buscan lo que les gusta, lo que quieren, las cosas de este mundo. Y no se ponen a pensar que eso los hace enemigos de la cruz. Y si ustedes van a ver el último tentación que el enemigo le llevó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, los llevó a comer y beber en medio de la gente pagana, y terminó el pueblo adorando a los ídolos paganos y relacionándose con las mujeres paganas. Y muchos se perdieron en ese día, un poquito antes de entrar a la tierra prometida. ¿Dónde usted puede leer eso? Usted lo puede ver en el libro de Números, en el capítulo 25. Léalo. Porque es algo que el enemigo siempre ha usado para destruir al pueblo de Dios, para que se pierda.
No lo vamos a leer, pero usted lea el capítulo 25 del libro de Números. Y noten, lo que comieron y bebieron lo llevaron a ser idólatras e ir en contra de su Dios. Otro día vamos a estudiar ese capítulo para que podamos prestar atención. Y dicen, bueno, fueron los hombres, no, pero también había mujeres. Tengamos cuidado. Volvamos a 1 Corintios capítulo 10. Versículo 7, y veamos el error del pueblo de Dios, el cual se nos ha dejado como ejemplo para que nosotros no caigamos en ese mismo error, en esa misma idolatría, en ese mismo rechazo, en ese mismo que nos podemos convertir en enemigos de la cruz, de enemigos de Cristo, enemigos de Dios. Note, ya que comieron y bebieron, y dice, y que se levantaron ¿a qué? A jugar. ¿Usted cree que el pueblo de Dios hoy día juega? ¿A qué se levantaron a jugar? Póngale cualquier juego. Cualquier juego. Hay juegos que no tienen sentido lo que se está jugando. Y no solamente jugar, sino ver el juego. Pasarse 2, 3 horas mirando un juego. No está haciéndolo físicamente, pero lo está haciendo ¿qué? Con la vista. Con la mente. Y se levantaron a jugar. O sea, lo empezaron a tomar todo ¿qué? Como broma. Lo empezaron a tomar todo ¿qué? Como una contienda. Yo soy mejor que tú. Yo sé más que tú. Yo tengo esto más que tú. Y estaban ¿qué? En una contienda. La palabra de Dios nos dice, no hagáis nada en contienda. Eso es lo que resulta en un juego. ¿La qué? La contienda. El crecer el primero, el mayor, el ganar. Ahora, note el versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No más 23,000 en un día. Tengamos cuidado, hijos e hijas de Dios, porque muchos estamos cometiendo los mismos errores que el pueblo de Dios cometió cuando salió de la cautividad de Egipto. Pero todo esto se nos ha dejado como ejemplo para que nosotros no caigamos. El mundo nos ofrece todo esto que estamos leyendo. El mundo. A donde usted vaya, a cualquier restaurante, a cualquier lugar, nos ofrece las cosas del mundo. Tengamos cuidado. Pidamos el poder del Señor para ser victorioso. Ahora, noten el versículo del 9 al 11. Después de todo esto dice, ni tentemos al Señor. ¿Podemos tentar al Señor? Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis. Otra palabra por murmurar. Chismear. Otra palabra. Criticar. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A veces no nos damos cuenta las cosas que decimos y en dónde las decimos y con quién las decimos. Porque a veces nos venimos a ser enemigos de Dios cuando expresamos algo negativo. Es que esto a mí no me gusta, es que aquel no me cae, aquella persona no me gusta cómo se ríe, aquella persona no me gusta cómo habla, aquella persona no me gusta cómo predica, aquella persona no me gusta cómo se viste. Y a veces lo comentamos en frente de personas y dañamos, lastimamos y cerramos puertas en vez de abrirlas para unirse y acercarse a nuestro Dios. Tengamos cuidado, porque dice que aquellas personas que hacen eso, dice que mueren a manos de ¿quién?
del destructor. ¿Por qué? Porque el destructor es el que critica. El trabajo de él. Es el que chismea. Ajá. Es el que acusa. Es el que levanta falsos. Y usted sígale todo lo que hace el destructor. Ahora mire el versículo 11. Y estas cosas nos vuelve a repetir. Cuando Dios se repite es porque Él quiere que lo tengamos claro. Que no nos olvidemos. Y lo vuelve a repetir y dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. A aquellos que están viviendo en el tiempo del fin. Prestemos atención. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Ahora, esta palabra ejemplo en el griego es la palabra tipos. ¿Se les hace conocida esa palabra? Tipos es el tipo, antitipo. El tipo que es, nos lleva al antitipo, que es un molde, un patrón. La palabra de Dios se lleva por patrones. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y mañana. Y el Señor dice, todo esto nos lo ha dejado como ejemplo. Todo lo que pasó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el desierto, se va a volver a repetir. Porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Tal vez en diferentes circunstancias o en diferentes situaciones, pero el pueblo de Dios siempre pareciera que quiere hacer lo mismo del pueblo de antaño cuando se perdieron y muchos murieron y se quejaran y murmuraban y se hicieron enemigos de Dios. Y díganme, ¿cuántos de ellos entraron? ¿Cuántos de ellos que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? Ninguno. Dos. Josué y Caleb. Y todos los demás murieron. Los hijos de ellos, la nueva generación, fue la que entró. Y muchos de ellos, aún ellos, murieron antes de entrar a la tierra prometida. Porque hicieron los mismos errores que hicieron los padres. Y esto el Señor nos lo está dejando a nosotros para que nosotros prestemos atención y no caigamos en el mismo pecado que el pueblo de antaño hizo y ha cometido. Y hoy día lo sigue cometiendo. Porque la historia tiende a ¿qué? A repetirse. Pero usted, con el poder de nuestro Salvador, usted puede romper esa cadena. Con el poder de su Salvador. Dejar de hacer las cosas que el pueblo de antaño hizo, porque ahora usted pone su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso. El Señor no quiere que vayamos en una cadena, en un círculo vicioso, cometiendo los mismos errores del pasado, del pueblo del pasado. Sino Él quiere que los rompamos con su poder, con su justicia y su gracia, con su espíritu. Por eso nos está dejando esto como ejemplo, como un patrón, como un molde, para que no caigamos.